no hay que juzgar. ¿Qué Vamos tal a que sí ver, sea un peliculón? vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, esta semana se dio la polémica, muy polémica, alrededor de la película de Lightyear, por la censura que platicamos aquí, la censura que va a haber en varios países al tener una escena lésbica de uno de sus personajes. Estamos en el mes de la diversidad y el orgullo LGBTQ+, o más. Por eso nos acompaña nuestra queridísima sex coach, Caro Roldán, para platicar respecto al tema de cómo abordar estos temas de ser incluyentes desde la infancia. ¡Bienvenida, Hola, Caro! ¡Bravo, Caro! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ah, ya, una chulada más. ¡Ay, pues. sí! Muy bien. Yo les amo también. Oye, este tema ha causado controversia total. ¿Cómo se puede tocar justamente este tema en la familia de manera respetuosa y qué límites? O sea, está difícil. ¿Sabes qué es impactante? ¿Cómo no pasa nada con estas escenas de Blancanieves o La Bella Durmiente, donde llega alguien y que sin el consentimiento besa a una La persona, Bella ¿no? Durmiente. Total. Sí, y de repente vemos estas imágenes, bueno, en esta película que han censurado, y es por justo la homofobia o la bifobia y estas fobias hacia la diversidad, ¿no? Y Ok. justo ahorita en este mes del orgullo, mes de la diversidad, donde hay movimientos sociales para el apoyo de estas personas de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, sí es rico, en la de Jurassic World, y de repente era una hora de infantes, Sí. y alguien por ahí dice, ¡ay, mira la lencha!, ¿no? Entonces, es como, creo que de eso hay que cuidarnos principalmente. A veces mamás, papás se llegan a espantar sobre estas escenas que promueven la diversidad o que la visibilizan. Claro, nosotros recibimos comentarios cuando hablamos de este tema porque decían que dejáramos de promover esto porque y mandaban fotos de gente trans que decían, claro, pero ahí están el niño y entonces están pervirtiendo a los niños. Y entonces yo lo que pensaba es, perdónenme, pero en toda la historia ha habido religiosos, heteronormados, lo que gusten y manden, que son gente perversa, no tiene que ver con su sexualidad, no tiene que ver con su orientación o con su decisión, pues, ¿no? Sí, y vaya, qué importante también, por ejemplo, a las personas trans, ¿no? O sea, que se menciona la Organización de Infancias de Trans aquí en México, que aproximadamente las personas adultas trans hablan de que se han identificado, o sea, como trans desde la infancia entre Sí. los 4 y 6 años. Entonces, qué importantes son los mensajes que se le dan a las infancias, o sea, desde, por ejemplo, este grito famoso, ¿no? De fútbol, que es un grito homofóbico. Entonces, hay que, sí, cuidar porque justo es necesario construir una sociedad inclusiva. Las infancias trans, bueno, el promedio de vida de una persona trans, de una mujer trans, son 35 años, ¿no? Entonces, ¿Por qué qué? importante, ¿perdón? ¿Por? Pues por la violencia que se vive y la discriminación. Están bastante vulnerables las mujeres trans y se ve mucha violencia. O sea, si no es agresión y los pueden terminar asesinando, se suicidan. Sí, es algo muy es fuerte. decisión. Pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la película, justamente la de Lightyear, que se prohibió en los países Árabes, ¿no? árabes y todo esto. Ok, pero yo creo que también en todas las culturas, incluyendo la nuestra, si los papás piensan que eso está mal, eso le van a enseñar a sus hijos, porque decíamos que los niños, por ende, no van a juzgar y no ven las cosas con morbo, pero el adulto es el que le pone eso. Sí, y qué importantes los mensajes que se dan. Y a veces dicen, es que ¿cómo le voy a explicar esto a mi hijo o mi hija tan chiquito, no? Y realmente en la vida cotidiana se pueden presentar estos contextos propios para educar en sexualidad de manera integral, de acuerdo a su edad y desarrollo. Es como, oye, mamá, ¿y esta escena, por ejemplo, que ahorita está en todas partes, justo que se promueve la diversidad? Es como, sí, claro, personas, pueden haber parejas, hombre y mujer, mujer y mujer. Hay justo la diversidad en las familias. Y esto como tal, hablarse con esta naturalidad, ¿no? Eso No. está pasando hoy en día y es muy positivo para la sociedad en general, independientemente de las culturas, las tradiciones, usos y costumbres. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que aceptar, que es, tú acabas de decirlo, esta escena de alguna manera está promoviendo la inclusión, está colocando una escena ex profeso para que estos temas se puedan hablar en familia y puedan estar en la pantalla. Cuando hablamos de que el príncipe le llega a dar un beso a la Bella Durmiente, era una narrativa que existía en la literatura hacia ese contexto. No podemos habilitar a esta mujer del pasado para que tenga este análisis de decir, esto es en contra de su consentimiento. Es decir, el discurso no estaba tan a flor de piel como ahora.
Eso es una realidad. Y lo importante es que ahora ya está. O sea, Exactamente. y a partir de estos Pero no podemos contextos y juzgar, escenas, digamos, a esas se puede generaciones. pasado no. No creo que sea No juzgar, juzgar, sino pero sí tocar ese tema porque lo hemos comentado. A veces las mamás, papás hoy en día, cuando estamos contando esos cuentos, hasta le cambiamos un poquito la versión. Porque no Sí. quieres dar ese mensaje porque hoy en día sabes que está mal. Por eso, pero tú eres una mujer del 2022 que Claro. está contando un cuento a una niña de 8 o 3 años. 5, ajá. A lo que voy es, en ese entonces, en los 60, 70, que salían esas películas, y no nada más dibujos animados, sino muchísimo antes, era una narrativa distinta, no se consideraba como tal, como ahora lo podemos analizar a través de los años y los casos que Eso, conocemos. sí, sí, No sí. digo que esté bien, Claro. pero hay que ser objetivos. Sí, no se consideraba, sin embargo, era. O sea, el hecho era como tal, ¿no? O sea, como, por ejemplo, hasta hace poco es como ya está penado por la ley las mujeres en matrimonio que son violadas. Antes no se consideraba, Claro, por ejemplo. claro. Sí, son los Porque era avances tu que han deber habido. cumplir como esposa. Como esposa. ¿Saben Dios qué mío. sería increíble? Que estuviéramos hablando de una escena de amor. Claro. Y ya, Exacto. únicamente. Con el consentimiento y el consenso. O sea, yo creo que eso es importante. Justo esos mensajes sí son valiosos y es una oportunidad, o sea, porque no puedes poner a tus hijos o hijas en una burbuja. Mi recomendación a mamás, papás o cuidadores es, ante esas circunstancias, ser ese adulto de confianza y poder brindar información científica de acuerdo a su edad y desarrollo. Y estamos de acuerdo que no se puede abordar este tema en 5 minutos en televisión. Es decir, no es equiparable una violación que un beso en dibujos animados. Para nada. O sea, sí necesitaríamos años de poder poner un contexto y sobre todo, y es lo que siempre yo pienso a título personal, es no ofender al público creyendo que no tienen criterio. Eso me parece mucho más ofensivo. Entonces, el criterio y el contexto es muy, muy importante de acuerdo a las herramientas del momento. Y eso sí depende del contexto familiar, de la escuela, de las instituciones y demás. Del Pero eso país es- incluso, ¿no? Sí, sí. Y justo se me hace un punto importante porque varias de las familias que se han pronunciado en contra de esta escena de la película, yo creo que argumentan que no tienen ni las herramientas para esta conversación o no lo quieren tener. O sea, tú como experta, ¿qué les dirías? ¿Cómo abordar el tema? Porque sí se ha escuchado a varios padres de familia, no es que digan, no, tapen ese tema, no lo queremos escuchar, sino más bien tal vez no saben cómo afrontarlo. Bueno, yo siempre me baso como en los derechos humanos, como tal. Y justo, pues hay que revisarlos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos sexuales de las personas, que son derechos humanos, que justo protegen la dignidad de las personas? Y si como adulto dices, ok, pues no sé cómo abordarlo, pues yo creo que es válido. Entonces puedes informarte o acudir con un profesional para que pueda acompañarte y puedas brindar la educación integral en sexualidad de la mejor Y manera. las cosas que quieran cambiar eso, Eso. porque tenemos que desaprender, es que pensamos que nada más tenemos que aprender cosas nuevas. No, hay que sacarnos de la cabeza lo que ya no sirve y lo que ya no jala hoy en día. Y hay muchas personas, por eso les decía yo que más que nada son los papás los que tienen que abrirse a que puedan ver sus hijos con naturalidad. Es más, a lo mejor no necesitan ni una explicación. Nada. Ve lo normal. Y ya. ¿Para qué Y- explicarlo? Y acuérdense, y creo que voy a cerrar con esto, Caro, o sea, nosotros fuimos educados por otros papás de otras generaciones que no tenían este mismo panorama, entonces desaprender y por supuesto ir con expertos a que nos ayuden a tener el lenguaje y las herramientas para poder digerir temas de esta índole. Caro, gracias por Gracias estar a en Qué ustedes. Chulada. Gracias, Caro. Gracias, Muchas Caro. gracias. Síganla en sus